Hola, bienvenidos al taller de propiedad intelectual. Mi nombre es Andrés Milano, abogado corporativo, socio del estudio jurídico Zapata, donde me encargo de asesorar a startups e inversionistas en materia de propiedad intelectual y capital de riesgo. Como les comentaba, hoy día vamos a abordar el tema de propiedad intelectual y para partir debemos entender qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de activos, así como un auto o una casa puede considerarse un activo, una marca comercial y una invención también son consideradas activos. Pero estos son activos que poseen la peculiaridad de que son intangibles. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de activos de propiedad intelectual? Acá lo primero que tenemos que ver es qué son, y en esencia son creaciones del intelecto que vienen relacionadas a procesos creativos o mentales sobre los cuales se otorga un derecho exclusivo y excluyente de su explotación durante un periodo y dentro de un territorio determinado. Pero también es importante ver qué no es un activo intangible, porque muchas veces se entra en la confusión de pensar que, por ejemplo, los modelos de negocio pudiesen ser sujetos de protección. Y eso es uno de los mitos que hay que derribar, porque los modelos de negocio, así como las ideas en abstracto, no son sujetos de protección, sino la manifestación material de estas ideas o del modelo de negocio del que se esté hablando. Ahora bien, la propiedad intelectual tiene una relación de género y especie. ¿Por qué? Porque si bien es lo que engloba todo lo concerniente a creaciones del intelecto, también está subclasificado en la propiedad intelectual propiamente tal y la propiedad industrial. Cuando hablamos de la propiedad intelectual como especie, nos encontramos con un marco normativo específico. En este caso tenemos el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, la Ley 17.336 y su reglamento, y un conjunto de normas dispersas en otros cuerpos normativos en las que se recogen distintas regulaciones en materia de propiedad intelectual. En cuanto a los órganos administrativos encargados de su regulación, principalmente tenemos el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Antes estaba llevado por la Dirección de Biblioteca Nacional, la DIVAM, y esto recientemente pasó al SNPC. También tenemos otras entidades regulatorias, de cierta forma, o encargadas de la protección o recaudación de los fondos que generen estos activos de propiedad intelectual, que es lo que conocemos como entidades de gestión colectivas, que en esencia son entidades creadas por ley y que se encargan de la administración, protección y cobro de los derechos intelectuales subclasificado dependiendo de la naturaleza de cada uno. Por otro lado tenemos la propiedad industrial, cuyo cuerpo normativo se contiene en la Ley 19.039 y su reglamento, en el Tratado de Cooperación en materia de patentes y otros tratados internacionales que también regulan la materia. El órgano administrativo, a diferencia de lo que sucede en la propiedad intelectual, en el caso de la propiedad industrial, es el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Avanzando en la materia, aquí vemos una clasificación, cómo se ramifica la propiedad intelectual, los activos de propiedad intelectual. Como les comentaba, está la propiedad intelectual propiamente tal, que es esta especie dentro del género, está la propiedad industrial y también están las variedades vegetales, que como veremos al final de la presentación, por su especialidad, tienen una regulación distinta en otro cuerpo normativo y es supervisado por otro ente administrativo. Comencemos por la propiedad intelectual. Acá tenemos el derecho de autor y el derecho conexo. El derecho de autor protege la expresión de las obras literarias, artísticas y científicas por el solo hecho de su creación. Es decir, cualquier obra del intelecto relacionada más a procesos artísticos, por decirlo de alguna forma, son protegidos a través del derecho de autor. Por su parte, los derechos conexos se aplican a los artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. En definitiva, los derechos conexos tienen una íntima relación con el derecho de autor, ya que es una forma de manifestación del derecho de autor propiamente tal. ¿Qué aspectos componen el derecho de autor? Por un lado tenemos los derechos morales y por el otro los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que entregan la potestad o el derecho al creador de esta obra del intelecto de hacerse saber como autor de la obra. Y aquí tenemos una subramificación, que es el derecho de paternidad, es decir, que sea reconocido como autor, el derecho de integridad,
es decir, que la obra no puede ser modificada sin la autorización del autor. Y por último, el derecho a mantener la obra inédita, que este es el caso de obras que son publicadas bajo un seudónimo. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, que estos ya se refieren más al uso y disposición de la obra. Es decir, acá estamos hablando de la posibilidad de comercialización y recibir royalties por la distribución de la obra y su comercialización. Y aquí tenemos el derecho de publicación, reproducción, adaptación, ejecución pública, distribución y comunicación pública. El periodo de protección para el derecho de autor en particular, en el caso de las personas naturales, es de 70 años después de la muerte del autor, y para el caso de las personas jurídicas es de 70 años desde la primera publicación de la obra. Como ven acá, está la lista detallada de cuáles son los aspectos que componen tanto el derecho de autor como los derechos conexos. Esto después lo pueden revisar en detalle, y en el material complementario también se aborda de manera somera estas subclasificaciones que básicamente están en la ley, y aquí hablamos de libros, de obras cinematográficas, composiciones musicales, entre otras. Pero particularmente me quiero detener en tres: en el caso de la fotografía, los programas computacionales y la compilación de datos. Para el caso de la fotografía, ¿qué es lo importante? Que a través de los años ha surgido la problemática de saber qué pesa más, el derecho de autor sobre una fotografía o el derecho a la imagen de la persona que está retratada en esta fotografía. Este cobró gran relevancia a nivel nacional en un caso de la CONADI, que para su campaña publicitaria Orígenes utilizó una imagen de una persona que fue tomada en un evento, pero no se obtuvo su consentimiento para su publicación e implementación en esta campaña. Esta persona que aparece retratada en la imagen demandó al CONADI, y el Fisco Nacional, la Corte Suprema, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por la autorización sin permiso de la imagen de esta persona. Un poco lo que sienta esta sentencia, que es lo que sienta la base de cómo se entiende el derecho a la imagen y su relación con el derecho de autor, es que si una obra va a ser divulgada con fines económicos, es decir, se tiene un ánimo de lucro con la publicación de la imagen, se requiere contar con la autorización de la persona que aparece en la imagen, siempre que la persona sea perfectamente identificable con la sola vista de la fotografía de que se trata. Por otro lado, tenemos los programas computacionales, que para muchos les llamará la atención, ya que está el mito o la errónea concepción de que los programas computacionales son sujetos de patente. Pues no, en la mayor parte del mundo los programas computacionales son considerados obras protegibles vía derecho de autor, ya que un poco el sustento doctrinario de esto es que el programa computacional en el fondo son códigos que conforman esta obra del intelecto, y por eso están clasificadas dentro del derecho de autor. Por otro lado, tenemos las compilaciones de datos o bases de datos. Acá lo interesante o lo importante que tienen que tener en cuenta es que se protege el sistema en base al cual se clasifican los datos, y no los datos contenidos en la base de datos. ¿Por qué? Porque los datos que están contenidos en la base de datos pertenecen al titular de los datos, que es decir, la persona que entregó sus datos para que fuese parte de esta base de datos. Entonces, lo único que se protege en este caso es la estructura, la base de datos como tal y su método de clasificación. Ahora pasemos a la propiedad industrial. Como primer punto de la propiedad industrial tenemos a las patentes. Usualmente en la práctica se habla de patente cuando estamos hablando de cualquier tipo de invención, pero la patente, al igual que la propiedad intelectual, tiene una relación de género-especie. La patente enmarca los siguientes derechos o los siguientes tipos de activos. En este caso tenemos la patente de invención, que es a lo que usualmente hacemos referencia cuando hablamos de patente. Están los modelos de utilidad, los esquemas de trazado y circuitos topográficos, y el diseño y dibujo industrial. Acá vamos a ver más adelante cada uno de ellos. Empecemos por la patente. ¿Qué es la patente? La patente es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Esta invención debe resolver un problema técnico en una determinada industria y puede tratarse de un producto o un procedimiento. Más abajo están los posibles objetos técnicos que pueden ser protegidos vía patente de invención.
Esto lo puede revisar en detalle después con la presentación y el material complementario. El periodo de protección de las patentes de invención es de 20 años contados desde el momento en que se presenta la solicitud y no es renovable. Como pasa en casi todos los activos de propiedad industrial, a excepción de las marcas comerciales, el periodo de protección es fijo y no es renovable. Después de culminado ese periodo de protección, la obra o la invención en este caso pasa al dominio público. ¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad? Son en esencia 4. La novedad, la altura inventiva, que sea susceptible de aplicación industrial y no estar excluido por la ley. Veamos cada uno de ellos. En un principio tenemos la novedad. Esto quiere decir que la invención no puede formar parte del estado de la técnica, es decir, no puede ser conocida por ninguna persona en el mundo. De hecho, la búsqueda de las patentes de invención al momento del registro, aunque se vaya a solicitar la protección únicamente en Chile, se hace una búsqueda mundial. ¿Y cuál es el principal inconveniente con el que se consiguen los emprendedores? Que la novedad puede verse afectada incluso por publicaciones en papers o en páginas web sobre el producto de que se trate. Si está descrito de una manera bastante específica cuál es la invención que posteriormente se va a someter a registro de patente de invención, podemos conseguirnos con la traba de que se haya destruido la novedad, que es el primer requisito que se analiza en el INAPI al momento de presentar una solicitud. Como segundo punto tenemos el nivel inventivo, que es decir, que no puede ser evidente para una persona versada en la materia, y de hecho se excluyen los cambios de tamaño, de material y conversión en portátil. Y por último, la aplicación industrial, esto en términos simples, es que debe ser susceptible a ser aplicable en una industria en específico. Las exclusiones de ley, acá se las dejo para que lo puedan revisar después con mayor detalle, pero en líneas generales es una lista taxativa de cuáles son las materias o los puntos que están excluidos de ser patentables por ley, a pesar de que cumplan con uno o más de los requisitos de patentabilidad que les comenté anteriormente. Otro tipo de activo de propiedad industrial, tenemos el modelo de utilidad. El modelo de utilidad tiene un periodo de protección de 10 años no renovable y, a diferencia de la patente de invención, no requiere nivel inventivo y debe ofrecer una ventaja técnica. Pero, en concreto, ¿qué significa un modelo de utilidad en contraste con una patente de invención? El modelo de utilidad usualmente está basado en una invención preexistente y lo que hace es que ofrece una característica adicional a esta invención que hace que tenga una nueva aplicabilidad o un nuevo uso. En el caso que vemos en la lámina, vemos una bicicleta. En este caso la bicicleta es de dominio público, no es sujeto de patente, es una estructura conocida. Sin embargo, lo que se protegió en esta oportunidad es la figura metálica que está debajo de la rueda trasera de la bicicleta, que básicamente lo que hace es que convierte la bicicleta en una bicicleta estática. Esto es un modelo de utilidad que ya expiró hace muchísimo tiempo, pero en su oportunidad esta forma triangular que hace la bicicleta estática ofrecía una ventaja técnica tal que podía ser sujeto de protección vía modelo de utilidad. Posteriormente tenemos el diseño y el dibujo industrial. La diferencia esencial entre el diseño y el dibujo industrial es que el diseño son figuras tridimensionales y en el caso del dibujo son figuras bidimensionales. El periodo de protección es de 10 años no renovable. ¿Cuál es el caso típico de un diseño industrial? La botella de la Coca-Cola, como lo ven en la imagen. ¿Y cuál es el caso en el que más se aplica el dibujo industrial? Esto puede ser el caso de una alfombra, las secuencias de una alfombra, o incluso cuando estamos hablando de estampado de ropa. Y por último tenemos los esquemas de trazado y circuitos topográficos que honestamente en la práctica es poco usual verlos y de hecho en el registro del INAPI existen muy pocos. Pero bueno, aquí tienen como una imagen de referencia para que puedan ver de qué se trata. Y el periodo de protección es igualmente de 10 años no renovable. Después, como otra subclasificación de la propiedad industrial, tenemos el secreto industrial. Y el secreto industrial en esencia es todo conocimiento sobre un producto o procedimientos industriales cuyo mantenimiento en reserva proporciona al poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para entender que estamos hablando de un secreto industrial? Que la información debe ser secreta, que debe generar un valor comercial por ser secreta
Y por último, que se han mantenido las medidas razonables para mantener tal condición, es decir, mediante la firma de contratos con cláusulas de confidencialidad o mediante la firma de acuerdos de confidencialidad propiamente. Las características de esta es que no requiere registro. Esto ofrece una ventaja económica, ya que cuando hablamos, por ejemplo, de patentes, estamos hablando de registros que son bastante costosos y aparte no caduca. La segunda característica es que incluye materias más amplias al no estar sujeto a un registro o supervisión por un órgano administrativo. No necesita cumplir con requisitos específicos respecto de la novedad o alguno de los que mencioné anteriormente. Y por último, solo basta probar el valor comercial de la información y no la aplicabilidad industrial de esta información. Ahora, ¿qué se entiende por un incumplimiento? Un incumplimiento es la adquisición ilegítima de la información, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuado con ánimo de obtener provecho propio de un tercero o de perjudicar a su titular. ¿Cuáles son las acciones que otorga la ley de propiedad industrial ante su incumplimiento? Están las acciones civiles, en este caso la indemnización de daños y perjuicios, y medidas para el cese de la infracción. Posteriormente, en otros cuerpos normativos tenemos las medidas penales, que es una pena de reclusión menor o multa de hasta 20 UTM. Y por último, las laborales, que puede constituir una causal de término del contrato de trabajo. Ahora, en cuanto a las desventajas del secreto industrial, tenemos el primero, la ingeniería reversa, es decir, cualquier persona puede tomar el producto final, hacer el proceso de ingeniería reversa y poder develar cuáles son los pasos que llevan a esta invención final, que en este caso los pasos serían lo que está sujeto a el secreto propiamente tal. Después tenemos las creaciones independientes. Acá estamos ante el supuesto de una persona que desarrolló un producto idéntico al tuyo o posee información idéntica a la tuya, pero no tiene relación o no fue obtenida incumpliendo el secreto industrial. Por último, tenemos el perjuicio ante revelación. Si bien se otorgan las medidas civiles, penales y laborales que les comentaba, ante la divulgación del secreto industrial el perjuicio es muy alto porque ya es de conocimiento general la información. Y por último, la dificultad de prueba, ya que en juicio, en la práctica, es bastante difícil probar que hubo un incumplimiento de un secreto industrial. Posteriormente tenemos las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que en esencia son signos distintivos que identifican un producto como originario de un país, región o localidad del territorio nacional cuando la calidad o reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Y posteriormente entramos al tema más conversado en materia de propiedad industrial, que son las marcas comerciales. Como veremos a continuación, las marcas comerciales se clasifican en marca denominativa, marca figurativa, marca mixta y frase comercial. ¿Cuáles son los requisitos para el registro de una marca? Debe tratarse de un signo distintivo sujeto a representación gráfica y no estar excluido por la ley. El periodo de protección de las marcas, como les comentaba anteriormente, es de 10 años, pero en este caso sí es prorrogable por 10 años y se puede renovar indefinidamente. Ahora, cuando hablamos de marca no basta con que tengamos un signo distintivo sujeto de representación gráfica, sino que este debe clasificarse dependiendo de cuál sea el producto o servicio que individualiza. Para esto existe lo que se conoce como el clasificador de NISA, que es un clasificador internacional de marcas al que aplican casi todos los países del mundo y que básicamente segmenta en 45 clases de productos y servicios los ámbitos de protección a los que debe acogerse la marca. ¿Por qué es importante clasificar la marca? Porque dependiendo de cuál sea la clase en la que ésta sea protegida, va a ser el espectro de exclusividad que va a tener el titular sobre esa marca. Ahora, veamos los distintos tipos de marca. Tenemos la marca denominativa, acá estamos hablando de una palabra sin colores ni tipografías, es únicamente la palabra, para el caso en concreto estamos hablando de Apple. Después tenemos la marca figurativa, acá estamos hablando particularmente de un isotipo, es decir, no tiene ningún tipo de texto, acá el ejemplo que les pongo es el caso del G. Y por último tenemos la marca mixta, que la marca mixta es una composición gráfica entre palabras e imágenes. En este caso, el de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que dentro del logotipo están incluidos el nombre de la marca.
Posteriormente tenemos las frases de propaganda, que es lo que conocemos como eslogan, y la peculiaridad de las frases de propaganda es que estas siempre tienen que ir sujetas a un registro principal. Es decir, no puede ser un registro independiente, sino que se tiene que tomar como asociada a una marca ya registrada. Y por último, las marcas sonoras, que en la práctica ante el INAPI se tiene que publicar el documento con las partituras y aparte se envía el archivo de audio que es reproducido en la página del INAPI al momento de hacer la búsqueda y de su registro. Ahora, ¿cómo saber si mi marca es distintiva? Para eso tienen que hacerse el análisis de registrabilidad, en el que básicamente se toman 4 aspectos. La apreciación global, es decir, la marca apreciada como un todo y no individualizada por algunas de sus características. Después, la primera impresión, si mi marca efectivamente al momento en el que una persona la ve induce a confusión o engaño o efectivamente es distintiva y razonablemente se entiende el producto o servicio que individualiza. Después tenemos el elemento relevante o principal. A pesar de que el análisis se hace sobre la totalidad del signo, todas las marcas tienen un elemento distintivo y que es lo que se considera el elemento relevante o principal, y posteriormente la relación de cobertura, que acá, como les comentaba, viene la importancia de la clasificación de las marcas. Es decir, si una marca está registrada en la clase 35, por dar un ejemplo, y existe una solicitud de registro por una marca parecida en otra clase, no hay exclusión de una a la otra, ya que pueden coexistir porque se comercializan en mercados distintos. En cuanto a las causales de irregistrabilidad, estas están establecidas por la ley. Acá están detalladas de forma enunciativa. Acá tenemos los signos genéricos, los signos indicativos o descriptivos, signos de uso común y cualquier otra causal de irregistrabilidad determinada por la ley, como es el caso de las banderas o que atente contra el orden público. Finalmente, como les comentaba, tenemos las variedades vegetales. Esto tiene una regulación especial en la Ley 19.342 sobre derecho de obtenedores de nuevas variedades y es tramitado ante el Servicio Agrícola y Ganadero. Por la naturaleza de la charla de este taller, no alcanzamos a abordar en profundidad esta materia, pero si quieren ver alguna referencia pueden ingresar a la página del Servicio Agrícola y Ganadero o revisar la ley propiamente y ver este tipo de activo que posee ciertas peculiaridades distintas a la propiedad intelectual o propiedad industrial. Finalmente, ¿cuál es la importancia del registro o de los activos de propiedad industrial propiamente? Tenemos la importancia legal, es decir, que al tenerlo registrado permite a su titular el uso exclusivo de este derecho y excluyente, es decir, puede impedir que otras personas hagan uso de esta invención. Después tenemos la importancia económica, como les comentaba, la propiedad intelectual y reviste un activo, la propiedad intelectual y la propiedad industrial, y por su solo registro ya tiene un valor propio que forma parte del patrimonio de su titular, que puede ser o la persona o la empresa. La importancia para el emprendimiento, esto es particularmente relevante para ustedes, ya que los inversionistas al momento de entrar en negociaciones por aumentos de capital para comprar acciones de la empresa o fondear a la empresa, usualmente, siempre hacen un proceso de due diligence y en este proceso de due diligence, que es la revisión de toda la documentación de la empresa, documentación legal, contable y tributaria, se verifica si el activo intangible sobre el que se basa el modelo de negocio está efectivamente registrado o no. Y es importante porque esto puede aumentar o disminuir el valor del emprendimiento por los costos asociados del registro y ante la posibilidad de que en definitiva puede que la invención no sea registrable en base a lo que conversamos anteriormente. Y finalmente la importancia contractual. Una de las recomendaciones que yo le doy a todos mis clientes es que se resguarden al momento de la firma de un contrato, bien sea un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, incluyendo cláusulas de confidencialidad y cláusulas de propiedad intelectual. Y si están entrando en negociaciones con algún proveedor o con un inversionista, es fundamental que firmen un acuerdo de confidencialidad para proteger que su invención no va a ser divulgada o no va a ser robada de cierta forma para la creación de una competencia.
Esto es todo. Si tienes alguna duda acerca de los temas acá comentados, puedes consultar en el material de apoyo que está cargado en la plataforma. Puedes revisar la presentación nuevamente con mayor detalle los aspectos que no alcanzamos a comentar en esta conversación. Y cualquier duda adicional me pueden contactar a través de su ejecutivo de Chrysalis, que le puede poner en contacto conmigo. Muchas gracias.